Pues buenas noches, seguidores de Mejistoría, personas de Tepoztlán. Sabemos que hay personas de Tepoztlán mirándonos en este momento, porque precisamente hoy, mi querido Mario, vamos a hablar pues de unas fotografías bien interesantes que dimos a conocer en esta página y que, como te comentaba en esta pequeña charla que tuvimos el domingo, pues causaron, pues ahora sí que una verdadera euforia, ¿no? O sea, para mí fue impresionante ver cómo las personas de Tepoztlán al contemplar estas imágenes, pues estaban felices de ver, por ejemplo, las de Robert Platt que me platicabas, las del Carnaval del 36, dices que fueron de las más Claro, famosas, las de Eugene Harris así. del 55, que pues yo vi cómo las personas estaban identificando a sus parientes, ¿no? Amigos, casi, casi. Entonces, pues hoy vamos a platicar, querido auditorio, de estas fotografías. Originalmente, habíamos pensado que fueran las fotografías pertenecientes a la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, que son las colecciones de Robert Platt y las fotografías de Eugene Harris. Sin embargo, Mario me comentaba que le parece pertinente que hablemos pues de las fotografías que se han compartido en Mejistoría. Hablaremos un poquito de, pues ahora sí, de las fotografías de Ulla Appenes, de Eugene Harris, de también de Horst Martin y también de Bodil Christensen. Mario nos preparó una pequeña presentación en PowerPoint en donde vienen fotografías de Ulla Appenes y de Eugene Harris, pero recurriremos a las colecciones que compartimos en nuestra página de Facebook para poder echar un vistazo rápido a las fotografías del carnaval de Robert Platt y a las de Bodil Christensen. Pues mi querido Mario, cuéntanos un poquito así, nada más para entrar en contexto, ¿qué es este trabajo que tú has hecho en la fototeca allá en Tepoztlán? Bueno, antes que nada es agradecer el espacio, mi estimado amigo Martín, y agradecer a todos los que nos están siguiendo por esta transmisión, ¿no? Eh, eh, Tanto tú como muchos han hecho un trabajo loable que nos ha dejado con un sinsabor de boca. Creo que labores de esta naturaleza no tienen precio, ¿no? O sea, es una situación muy, muy, muy importante y precisamente, ¿no? Como tú lo indicas, el ver las imágenes que nos mostraste en tu página fue un parteaguas, así de ese tipo, te lo digo, porque mucha gente de Tepoztlán jamás nos imaginamos ver esas imágenes, no las conocíamos, ¿no? Entonces, cuando las conocimos, fue un choque impresionante y fue una cosa muy, muy importante porque hubo un proceso de reidentificación, de resignificación del tiempo y del espacio en el que nos está tocando vivir, que finalmente eso es a lo que nos lleva una fotografía, ¿no? A la recuperación de la memoria, pero también para ver precisamente qué es lo que tenemos hoy en este presente, que creo que es lo más importante Uh -huh. de tu labor, ¿no? Hoy en día, porque el pasado es pasado, ¿no? Y hoy, cuando nos enfrentamos a estas imágenes, nos preguntamos, ¿en dónde nos quedamos? ¿En dónde se perdió todo esto? Y yo creo que esa es la principal función que tienen precisamente las fotografías. Y en ese Exacto. sentido, creo que tu labor en la página que tienes es una labor muy, muy importante. Yo creo que ha sido vital, ¿no? Que nos hayas reencontrado con ese Tepoztlán que jamás vamos a volver a ver, que jamás vamos a volver a ver. Y que hoy en día, pues ahí están mis paisanos y nos están viendo, que de verdad es una situación que pegó mucho y que nos encontró precisamente con ese terruño que hoy nos pertenece y que ya no es así. Creo que eso es lo más importante. Ok, muy bien, Mario. Pues fíjate que, o sea, desde mi punto personal de vista, pues como te comentaba en esta charla que tuvimos el domingo, a mí me gustó mucho ver que cuando yo di a conocer las fotografías de estas colecciones digitales,
pues inmediatamente noté esa apropiación del material fotográfico porque no había visto más que en Oaxaca que un poblado tuviera esa reacción tan efusiva de ver las imágenes y compartirlas, 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 etiquetar a otras personas y hacer que esto se volviera casi, casi, pues, masivo viral, ¿no? En ese sentido. O sea, quitando a un lado toda esta sed de likes que muchas veces es lo que inunda las páginas que comparten fotografías, ¿no? A ver quién logra más likes y todo ese tipo de cosas. A mí lo que me gustó fue ver esa apropiación precisamente, ¿no? Tenemos este material fotográfico de un Tepoztlán del pasado que nos hace ver, pues, cómo nuestro pueblo era y cómo es ahora y hacer esta comparación. Y no, las personas no dejaron también de sentir como nostalgia, esa tristeza de ver un terruño, pues ya que ya no existe, que ha sido muy modificado. Y también es esta, ¿cómo podemos decirlo? Pues enfrentarse a esta realidad y decir en qué hemos convertido nuestro pueblo. O sea, entonces encuentras todo este tipo de cosas, en los comentarios lo ves, y es pues, un poquito de lo que vamos a platicar hoy, porque precisamente esta fotografía, ya me voy a permitir compartir tu presentación para que podamos empezar a mostrar estas imágenes que están muy, Por muy favor, por favor. interesantes. Déjame ver dónde andan. Ujú. Aquí, ahí está. Entonces, vamos a ver. Esta no es, déjame ver, acá está. Aquí está. Entonces, vamos a empezar con la presentación que nos preparaste. Entonces, Eso. aquí tú le titulaste Tepoztlán en fotografías, el trabajo del etnohistoriador maestro Martín Carrillo Ibáñez en su página Megistoría Consultoría Antropológica, por el psicólogo Mario Martínez Sánchez. Muchas gracias por hacer visible este esfuerzo que sí es algo cansado, ¿no? Andar buscando los acervos, a veces No, tener que maestro, mi cortar las reconocimiento, fotos. Y más, mi más que nada, reconocimiento a ¿no? tu labor. Claro, yo tengo más de 20 años hurgando en archivos familiares aquí en Tepoztlán, más de 30 años. Y de repente aparecen estas fotos, fue un boom impresionantísimo, fuertísimo, que sigue teniendo mucho impacto aquí en el pueblo de Tepoztlán. Y es que fíjate, cuando iniciamos con el proyecto, pues originalmente yo estaba buscando, como te comentaba, acervos digitales para poder nutrir mi tesis de licenciatura, ¿no? Que era sobre la secularización de una doctrina de indios allá en el poniente del estado de Puebla. Y entonces me fui encontrando con acervos digitales como el de la Biblioteca Nacional de España, entonces documental, y de repente pues empecé a caer en los acervos de Estados Unidos, que eran más fotografías de inicios del siglo XX, la revolución y todo esto. Y de repente, navegando en la red y después de varios meses que estuve de aquí para allá, me empecé a encontrar acervos más complicados en el sentido de hallarlos, porque ya los empezamos a encontrar en alemán, en sueco, en neerlandés, en finlandés, en holandés, o sea, un montón de cosas así, ¿no? El caso es que de repente empecé a ver esa gran diferencia entre las fotografías antiguas a las que estamos acostumbrados, que son más que nada estas fotografías de postal, a estas fotografías producidas por investigadores, lo que son, pues ahora sí que etnógrafos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, geógrafos, maestros del arte y personas interesadas en la fotografía, ¿no? Como en el caso de Horst Martin, que es un profesor, bueno, fue un profesor alemán que trabajó muchos años en Colombia y que después vino alrededor de 7 meses a México a trabajar en el colegio alemán, pero que tenía un gusto muy, 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 muy grande por la fotografía y que en sus días libres pues caminó un montón, ¿no? Alrededor de la Ciudad de México, subió a la Sierra de Santa Catarina, fue a la Jusco, anduvo por la Sierra de Guadalupe y un montón de fotografías bien interesantes. Y entonces es así como empezamos a dar con estas fotografías de poblados que habían sido fotografiados, desde luego Tepoztlán es uno de los lugares más fotografiados en la historia de la fotografía en México, pero empezamos a ver colecciones de 30, 40, 118, 125 fotografías de un lugar. O sea, y fotografías de sierras, fotografía, fotografías de pueblos
así en la calle, la gente, barriendo la acera, ¿no? O sea, cosas que no habíamos visto en otras fotografías. Y entonces en ese ir y venir de acervos, empecé a compartir todo esto. Y entonces la intención desde el inicio fue proveer los enlaces para que las fotografías llegaran a personas como tú, a personas de los poblados a través de Facebook, y pues que se empezara a conocer todo este material, ¿no? Para que personas como tú pudieran hacer investigación, las nuevas generaciones de historiadores, los cronistas, para que tuvieran todo este acervo. Lamentablemente, lo platicábamos también, el material también ha llegado a personas que las descargan, que las venden y que le quitan el nombre al fotógrafo, ¿no? Toda esta labor que hemos venido haciendo de mostrar el fotógrafo, de mostrar la colección, de compartir el vínculo, muchas personas quitan el vínculo, quitan el nombre, quitan todo. Y entonces otra vez vuelve la fotografía del anonimato, sin embargo, pasa a ser, pues ahora sí, una parte importante del conocimiento visual común de los habitantes de los pueblos, que es una de las cosas interesantes. Ahora, el trabajo sigue siendo como reiterativo, no en el sentido de que ya se conocen, hay que seguir divulgando quién las tomó. Así es, así es. Fíjate, sin duda alguna, la labor que tú has hecho es impresionante, impresionantemente rica, diría yo, ¿no? Porque de repente quienes nos hemos dedicado a la investigación del rescate fotográfico, pues conocíamos ciertas cosas, ¿no? Y de repente llegas tú y ¡pum! Fue el trancazote fuerte, fuerte. Pero bueno, lo importante aquí es rescatar dos cosas. La primera es de que en efecto, o sea, pueblos como Tepoztlán, como muchos otros, fueron fuente de atracción para hacer investigación, tanto etnográfica. Tepoztlán fue fotografiado, no sé, mucho tiene que ver su ubicación geográfica cercana a la Ciudad de México. Yo tengo desde un registro fotográfico de 1880, ¿sí? Mucho antes de este boom fotográfico que se tuvo con la ayuda de don Jesús Conde Rodríguez. Por eso empiezo con esta foto. Con don Jesús Conde Rodríguez, porque él fue un hombre visionario, un teposteco que tenía esta cuestión de Tepoztlán es mucho, tenemos que sacarlo adelante, después del movimiento revolucionario. Sí. Después del movimiento revolucionario, Tepoztlán quedó en las ruinas, ¿sí? Estamos hablando de 1920, en la década de 1920, ¿no? Y don Jesús Conde Rodríguez se dedica a promover el pueblo de Tepoztlán. Es cuando vienen grandes fotógrafos y desde luego investigadores como Oscar Luis, como Robert Redfield, y vienen con ellos fotógrafos, y gracias a este hombre que no tenía mayor interés que dar a conocer a Tepoztlán, ¿sí? Este es un hombre que no ha sido reconocido, ¿no? Ampliamente aquí en el pueblo de Tepoztlán, pero hoy yo quiero hacer este reconocimiento, claro, incluso a su familia, ¿no? De que gracias a él tuvieron oportunidad de dar un registro a toda esta parte, ¿no? Porque todos estos fotógrafos de los que vamos a hablar hoy tuvieron que ver con él, porque era el cronista, era el historiador, era la persona que sabía precisamente de Tepoztlán, ¿no? Y por eso empiezo con esta fotografía que viene precisamente, ¿no? En estas páginas, ¿no? Tan importantes que desconocíamos, ¿no? Si me ayudas a pasarle la siguiente diapositiva, mi amigo. Claro que sí. Y nada más déjame hacer una anotación con respecto a esta foto, así muy breve. Adelante. Pues en efecto, adelante, ¿no? Todo lo que me estás contando ahorita de cómo él impulsó que se viniera a fotografiar, a investigar, a estudiar Tepoztlán, pues queda manifiesto en las cartas de Ulla Apenes, aquellas que ves que te envié porque me las pediste. Entonces, ahí hay unas donde precisamente Ulla Apenes
menciona que tiene contacto con él, cómo él los lleva a Tepoztlán, a él, a Bodil Christensen, a Helga Larsen, y por eso esta fotografía, y no es la única vez que ellos de la expedición sueca, estos trabajadores de Ericsson van a Tepoztlán, sino que son varias veces, ¿no? Entonces, Ulla Appene sí reconoce, al mencionarlo en sus cartas, sí reconoce la labor del señor Conde, ¿no? Sí le parece muy, muy importante. Mira, claro, mira, y así como él, todavía habemos muchos tepostecos que nos sentimos orgullosos del terruño que nos vio nacer, ¿no? Y es un orgullo hablar siempre del terruño, ¿no? Y fue el caso de él, y incluso don Jesús Conde Rodríguez escribió un librito, ¿sí? Que se llama Tepoztlán, la promisión de, ay, no me acuerdo lo demás, pero lo importante es rescatar aquí esta parte, de que este hombre tuvo esta disposición, ¿no? De querer mostrar a Tepoztlán, ese Tepoztlán de hace muchos años, que hoy a nosotros los tepostecos de hoy en día nos causa mucha conmoción ver las fotografías. Por eso fue el éxito de ver a ese Tepoztlán que ya no vamos a volver a ver, ¿no? Pero que ahí está en las fotografías, ¿no? Y por ejemplo, aquí está esta serie de fotografías de Horst Martin, por ejemplo, ¿no? Que nos hablan precisamente de un aspecto muy importante. John Maras habla, que es un fotohistoriador muy importante a nivel mundial, ¿sí? De que muchos fotógrafos se dedicaron o estuvieron con la tendencia del pintoresquismo, es decir, de mostrar esa parte de ese México, ¿no? Que México indígena, el México del pueblito, el México folclorista, pues, ¿no? Así es. Y esto es lo que vemos en todos ellos, en estas fotografías, porque vemos en dominancia, si me das chance de pasarle más a estas fotografías, vemos puro paisajismo. Exacto. ¿No? Esta es, por ejemplo, una fotografía del centro de Tepoztlán. Es una foto que todo mundo que la ve, o sea, se impresiona. ¿Por qué? Porque en efecto, nosotros hoy conocemos esta calle en otra perspectiva. Así como todas las demás. Vamos a pasar las demás para irnos rápido, claro, porque son como 100,000 diapositivas. Ándale. ¿No? Son parte de esta visión, de esta perspectiva, o de esta tendencia, ¿no? Pintoresquista, que hablaba precisamente de un pueblo indígena, ¿no? Dale, tú dale. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo lo que he cuestionado siempre, ¿qué pasa con los tepostecos que hoy vemos estas fotos? Pues definitivamente no lo podemos creer. O sea, así de ese nivel. Y son fotografías que a todo mundo nos tienen una evocación al recuerdo familiar, porque incluso, por ejemplo, esta fotografía, tenemos gente, tenemos a la familia que viven, que son dueños de esos espacios, y que todo el mundo hemos vivido, pues, ¿no? Finalmente estas fotos. Si quieres, dale, mi estimado Martín, para irnos rapidito con las fotos. Esa es una fotografía del barrio de la Santísima. Hoy en día no la reconoces, ¿no? Okay. Desgraciadamente son fotos que están pues para el recuerdo y para que uno reconsidere y resignifique el pasado, ¿no? Que son fotos que de verdad son impresionantes, que cuando las conocimos o cuando las diste a conocer tú, Martín, fue de verdad un shock psicológico incluso. De plano, ve lo que te digo, o sea, plano de ese nivel, porque empezaron a identificar al abuelo, al papá, a la madrina, en mi caso, ¿no? Que yo identifiqué ahí a mi madrina, y nos empezamos a dar cuenta de ese Tepoztlán, ¿no? Que no está muy lejano,
y sin embargo en este presente está muy, muy lejano, ¿no? Y todas estas fotografías son precisamente en ese terreno, ¿no? Del pintoresquismo, y que después va, vamos trascendiendo, y eso es lo que me gusta, por eso preparé esto, que eso es como muy indiferente, ¿no? Es el terreno, el paisaje, y si Sí, le vamos dando al correr de la diapositiva, son partes de la parte, ¿cómo te diré? Digamos como física, terrenal. Y aquí sí. justo empezamos a tener un poquito de esta vida íntima de los pueblos. Porque, por ejemplo, con esta fotografía estamos viendo Ujú. de cómo se organizaban los jaripeos. El jaripeo fue una parte fundamental en los pueblos surianos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué fue fundamental? ¿Por qué tuvo mucho éxito? Porque el toro era el hacendado, porque el toro era la bestia que tenían que dominar. Y en torno a la bestia que tenían que dominar estaban ahí todos como pueblo. Y allí se ve el sentido comunitario de cómo hacer las cosas, lo que hoy llamamos cuatequit, Sí. ¿no? Que en otros estados es en Chiapas, igual se lleva esta práctica, y si le das avance Ujú. a las fotografías, nos vamos metiendo, partimos del paisajismo a Ey, la parte íntima, a la parte íntima, algo que en su momento los fotógrafos quizás no lo sabían, ¿no? Pero se fueron metiendo pues ey. a esta parte íntima del pueblo. Si le damos más Ujú. a la presentación y nos vamos metiendo, fíjate, aquí ya este, Harry se metió a la cocina, Exacto. ¿no? Nos pasamos del paisaje hacia la vida íntima de las familias. Si quieres, Exacto. Ajá. córrelas, Mira, no aquí me antes detengo. de que empecemos con las de Sí, Harris, porque esas están bien interesantes, sí me gustaría sí. recalcar lo que acabas de decir, porque lo que es Horst Martin, como te mencionaba hace ratito, fue un profesor alemán. Y es interesante ver sus Uh-huh. fotografías porque nos da la perspectiva de las elevaciones del terreno. Hay una colección de la Sierra de Santa Catarina en donde él anda caminando alrededor de los conos volcánicos y después llega hasta el Teutli, desde ahí fotografía la sierra, baja, pues, pasa por En mi palca. Tullehualco, pero sí, Claro. tienes razón. Horst Martin no está muy interesado en fotografiar personas a menos de que las personas aparezcan ahí. A él le gusta mucho el paisaje y las calles. Fotografía mucho de eso y sube cerros, sube volcanes y etcétera. Con Ula Apenes, que fueron las últimas 5 o 6 fotografías que vimos, sí, tienes mucha razón, porque también Ula Apenes, en las primeras fotografías que yo he podido rastrear, también es así como que el paisaje, cuando asciende el Popocatépetl, los pueblos y todo eso, pero ya después vamos viendo cómo se va acercando a las personas, como tú bien lo hiciste ver. Ya en las fotografías de Chimalhuacán, ya es un acercamiento tal que en las cartas él nos dice que inclusive toma pulque con sus amigos de Chimalhuacán y de que platican de hacer un museo del agua ahí en el poblado, pero sí vemos ya ese acercamiento, ¿no? De cómo él se mete al lago, se moja y tiene una cercanía con los pescadores, ¿no? Con los campesinos, con los que trabajan el tule y con otras tantas cosas. Y precisamente eso nos lleva a la apreciación que vamos a hacer de esas fotografías de Eugene Harris, porque para mí, a pesar de que fueron unas fotografías producidas por un geógrafo, tienen un acercamiento tal con la vida íntima, con lo humano de Tepoztlán, que impresiona, ¿no? Como tú lo acabas de Es, decir muy bien, se mete hasta la cocina. Y el mostrarnos este Tepoztlán íntimo, doméstico de 1955, causó muchos sentimientos encontrados en las personas de Tepoztlán, porque para muchos era la esencia de nuestros pueblos y para otros era la pobreza, el retrato de la pobreza. Y entonces empezaban las discusiones de las personas en torno a la imagen porque decían, sí, está padre el pasado, pero también hay que darnos cuenta de que se fotografiaba la pobreza, la miseria, pero otros decían, no, sí, pero dentro de esa pobreza y esa miseria
fuimos felices porque estábamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, teníamos los animales, a la abuelita, y éramos una comunidad. Entonces, este acercamiento a la vida íntima de Tepoztlán causó muchos sentimientos encontrados, euforia y todo eso que tú nos has platicado. Síguenos contando, Mario. Sí, pues bueno, en ese sentido, fíjate que también está la obra de Oscar Lewis y de Robert Redfield. O sea, vinieron a recoger datos, pues, finalmente de un pueblo, ¿no? Desconocido, de un pueblo suriano. Es un término que voy a manejar mucho, Sí. ¿no? Porque había esa como sensación de a ver qué pasaba con ellos, ¿no? ¿Qué pasaba en esos pueblos después de la revolución, ¿no? Yo creo que es algo también bien rescatable, que a lo mejor ellos como fotógrafos no se lo propusieron, ¿no? Pero que finalmente nos dejan ver esta parte importantísima, ¿no? Por ejemplo, esta foto, ¿no? Sí. Es una foto íntima de una tradición en el marco del Día de Muertos, y lo interesante es ver, por ejemplo, en tu página lo vimos, ¿no? Cómo se reventó en comentarios. Ahí está mi abuelo, ahí está mi tío, y ahí está esto. O sea, es una cuestión de resonancia impresionante que jamás en una página he visto yo, de internet, y por eso creo que es una situación que tenemos que valorar muchísimo, ¿no? En tu labor, y creo que de verdad te lo digo como teposteco, o sea, para mí, que yo ya tenía yo también años trabajando atrás en el rescate fotográfico, cuando vi todo tu trabajo dije, ¡ay! O sea, no, de verdad, es impresionante esto, ¿no? Incluso por eso nos conocimos, pues, ¿no? Yo te decía, Exacto. oye, o sea, esto está fuerte, impresionante, aguas porque nos van a vender las fotos, van a vender esto, ¿no? Pero finalmente lo importante aquí es esta resonancia, este reflejo, ¿no? Que sucede cuando vemos estas fotografías, y sobre todo el poder de evocación en el recuerdo. Yo creo Así que es. eso es un factor importantísimo, precisamente ¿para qué? Para la consolidación de una identidad como pueblos. Yo creo que aquí en Tepoztlán eso fue lo que pegó muchísimo, de que habíamos visto fotos, conocíamos fotos, Exacto. ¿no? De Tepoztlán. Sin embargo, cuando tú muestras tu trabajo, ¿sí? ¡Fum! O sea, fue una cosa que se volcó. O sea, fue una cosa impresionantísima. Yo sigo viendo los comentarios ahí de las fotografías impresionantes. Me incluyo yo, ¿no? O sea, vi a la madrina, vi a la tía, vi al tío. O sea, una cosa muy fuerte, que creo que finalmente el trabajo que tú haces y el que modestamente yo hago desde mi humilde trabajo, pues tenemos ese objetivo, ¿no? Exacto. Precisamente de que a través precisamente de la fotografía se resignifique el presente. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y retomo un poquito, ¿no? Lo Sí. que nos decía el doctor Meraz, ¿no? Del pintoresquismo se dejó un poquito, ¿no? Aquí ahorita lo estamos viendo, y nos metemos a la vida íntima social de un pueblo. Eso es algo bien importante, mi estimado Martín, Exacto, ¿no? Mario. La vida íntima de un pueblo. Sí. Es bien difícil de fotografiar. Hoy en día, pues es más fácil, ¿no? Ya Hey. todo el mundo tiene sus celulares, etcétera. Pero en ese tiempo fue algo bien difícil, ¿no? Por ejemplo, fíjense, estas imágenes causaron un revuelo impresionante, ¿no? Todavía nosotros, yo en lo personal tuve la oportunidad de ver estas carnicerías, conocemos los personajes, te puedo decir quiénes son en algunos casos, si avanzas un poquito la presentación, Ajá. ¿no? Y creo que, por ejemplo, esta es una imagen, aquí está. Esta imagen es de un señor muy famosísimo, corridista,
le decían el don Cacalicho y su familia ahorita seguramente nos está viendo y son parte esencial de la vida comercial del pueblo y que más adelante vamos a ver más fotitos si le avanzas. Sí. Y que yo creo que precisamente esto es lo más rico, pues, ¿no? Mira, esta es la foto que yo te decía de mi madrina, Sí, que sí, era sí. una señora, que era una señora curandera, sobaba, muy famosísima del barrio de los Reyes, límites con Santa Cruz, en una tiendita que también ahí en la página dicen qué tienda es y todo el asunto, Ajá. ¿no? O sea, nada más imagínate el poder que proyecta una fotografía, ¿no? O sea, es Exacto. importantísimo. Y ahorita mis paisanos que me están escuchando se van a dar cuenta de que no miento, pues, o sea, es una cuestión que realmente lo único que cuesta es revalorar Exacto. esto. Mira, por ejemplo, esta es una familia del barrio de Santa Cruz, de mi amigo Marol, todavía están ahí, la familia, y cuando se reconocieron, ahí se ve en tu página, o sea, todo el mundo contento, sorprendido, y todo el mundo nos quedamos Sí. boquiabiertos, ¿no? Con tu rescate, ¿no? Sí, no, y Si le fíjate das que más, en ese ajá. sentido, a mí lo que me fascinó de todos estos acervos que fuimos ya viendo, o sea, como te decía, ¿no? Inicialmente yo empecé con estas fotografías, pues con las típicas, ¿no? Uh Y aquí quiero anotar -huh, algo que nunca dije en la página, nunca hice el comentario porque muchas personas llegaron a escribir que por qué publicábamos acervos extranjeros, que siempre lo mismo, uh -huh, ¿no? Que se tenían que venir los extranjeros a hacer cosas y un montón de comentarios así, ¿no? Inclusive, pues me llegaron ahí a escribir que pues yo también pues, me gustaba lo extranjero y todo eso, ¿no? Nunca hice la aclaración en vivo porque pues, no me interesa entrar en ese tipo de discusiones, ni comentarios, ni peleas en Facebook, porque luego termina en pelea todo esto. Pero ahora aprovecho uh este -huh. espacio para hacer la aclaración. ¿Por qué Mejistoría se dedicó a compartir acervos extranjeros? No es que nosotros seamos pues malinchistas, sino que muchas de las fotografías que están en accesos públicos en México, para empezar, son de baja resolución y de muy mala calidad y no se comparte todo. La página de la Fototeca Nacional que estaba antes, que compartía mejor material, ya no existe, ahora ya todo está en la mediateca y pues son de muy mala calidad las fotografías. Una. Dos, yo no le vi ningún sentido a compartir lo que ya se conocía. O sea, sin embargo, cuando empezamos a encontrar todos estos acervos, que sí había personas en México que los conocían, mi estimado Mario, sí había personas, porque yo vi publicaciones en páginas en fecha, ¿no? Anteriores a las mías, que ya habían compartido algunas fotografías de Robert Platt, por ejemplo, de la Magdalena Atlicpac, pero compartían una, dos, tres, jamás decían de dónde las obtenían y no mencionaban de quién eran. Entonces, había como que mucho recelo por el material. También vi eso con algunas fotografías de Bodil Christensen, e inclusive cuando empezamos a compartir de esta manera tan descarada, irreverente, por decirlo de alguna manera, hubo personas que se molestaron, mi estimado Mario, de cómo nos atrevíamos a vulgarizar en el sentido de dar a conocer a las personas que no se dedican a la investigación todo este material. Era casi lo concebían como echarle, eso, como dice la frase latina, ¿no? Nolite mitere margaritas ante porcos, ¿no? No quieras arrojar perlas a los cerdos, ¿no? Y a mí me molestó mucho esa actitud de los investigadores, de los cronistas, porque se apropiaban de las fotografías y querían ser el filtro y querían ser los que tenían el control sobre lo que se daba a conocer y qué no, y que estuviera bajo su control. Cuando llega Mejistoría con este proyecto de dar a conocer los vínculos y las 118 fotografías de golpe, una vez hasta un tipo nos escribió ahí que, pues, que eran esas pendejadas, ¿no? De subir las fotografías sin los metadatos. Pues bueno, ahí Imagínate. todavía nos puso que la persona, que la fotógrafa, que Bodil Christensen, iba a estar muy triste. Y yo le contesté, bueno, yo creo, si vamos a entrar en tristezas de difuntos, yo creo que estaría muy contenta de que su material sea conocido por las personas del pueblo, aunque llegue a través de Facebook, que es lo que la gente tiene a la mano, ¿no?
Entonces, fue precisamente dar a conocer estas imágenes que estaban en acervos públicos, pero que estaban en sueco, en alemán, en neerlandés, en finlandés, hacerlo llegar a las personas, porque las personas, pues no les interesa si están en Suecia, si están en México, si están en donde estén. Les interesa ver a sus parientes, ver su pueblo de hace 50, 70, 80 años e identificarse con eso. Eso es lo que les importa y eso es lo que a nosotros nos llenó de satisfacción, ¿no? No, fíjate digo, qué bueno que lo mencionas porque desgraciadamente así pasa, ¿no? En México y en cualquier parte del mundo. Cuando hay un trabajo etnográfico como el que tú haces, desgraciadamente es poco valorado, ¿no? Poco valorado. Fíjate, yo te digo, tengo ya 30 años más o menos en esto del rescate fotográfico y me ha costado muchísimo meterme a las familias y por ahí también te compartí ya Sí. dos archivos impresionantes y de verdad, o sea, yo reconozco la labor que tú estás haciendo e insisto muchísimo, o sea, Tepoztlán ha sido un pueblo fotografiado desde hace mucho tiempo. La fotografía más antigua que yo tengo es de 1880. Uh-huh. O sea, imagínate. Y tengo toda una historiografía fotográfica impresionante ahí de cómo llegan, no hay zócalo, no hay kiosco, no hay nada en Tepoztlán. O sea, Tepoztlán Exacto. era una cosa, o la cabecera municipal era una cosa muy pequeña. Entonces, labores de dar a conocer de lo que fue este independientemente de que si es pintoresco o no, ¿no? Exacto. Cómo era la vida íntima del pueblo. Yo creo que eso es algo, por ejemplo, estas fotos, fíjate, Hey. esta fotografía, muchos conocimos a Don Lupe, es el señor del molino, era el Sí. molino del pueblo, y hoy ya no existe eso. Y te puedo asegurar que todos mis paisanos saben quién fue Don Lupe, ¿no? Pero para los que no conocen, Don Lupe fue el señor del molino del pueblo, el que molía, cuando llegaba la gente con su cubetita de maíz nixtamalizado, encontraba forma de cómo hacerlo masa, ¿sí? Hey. Y esta es una parte bien importante dentro de la cultura del maíz. En cualquier comunidad, ¿no? Si le das avanzar, encontramos esta foto, encontramos esta que es parte de la cultura. Hoy en día esto, mi hermano Hey. Martín, esto ya no existe. Eso está lleno de casas, Sí. ¿no? Eso es lo que impactó. Eso es. Exacto. Si quieres darle avance, Uh-huh. para esta parte es Uh-huh. lo que yo te decía, es Sí. la parte íntima de un pueblo. La parte íntima, que pocos fotógrafos tuvieron el tacto de hacer esto, Exacto. ¿no? De retratar, ¿no? Por ejemplo, me regreso al doctor John Maras, ¿no? Uh-huh. Decía que había pocas técnicas como Tina Modotti, como Frida Kahlo o como Guillermo Kahlo, que retrataban como arte objeto, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, esta parte todavía pinta un poquito en ese sentido, sin embargo, hay mucho más de la intimidad de un pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está retratando precisamente la actividad cotidiana, la vida cotidiana. Exacto. Ya no fue el paisaje. Si quieres darle avanzar en la presentación, y nos vamos, si quieres otra, ve, es la actividad comercial en el centro, en la plaza comercial, Exacto. ¿no? La vida educativa, aquí por ejemplo tenemos identificada a una persona, ¿no? Que es la niñita que está con los brazos cruzados, que es una señora de apellido Cortés, del barrio Santa Uh-huh. Cruz, pero ve lo que te estoy diciendo, o sea, pudimos lograr a través de la exposición de tu trabajo
esta cuestión de identificar, ¿no? Que es algo tan difícil, tan complicado, ¿no? Exacto. Ve, por ejemplo, aquí está don Pedro Martínez, que fue un personajazo también del barrio de la Santísima, cuando fue autoridad en 1952, si quieres avanzar, pero vamos a lo que voy, pasamos de la cuestión paisajística, Ajá, ¿no? A la cuestión íntima, ¿no? A la cuestión íntima. Y bueno, exactamente. ya, ¿no? Ajá, Y yo creo que aquí lo importante que tenemos que rescatar precisamente tanto de tu labor como de la exposición fotográfica misma, como del fondo en donde están las fotografías, pues precisamente es eso, de cómo podemos hoy, a partir de este material, resignificar nuestro presente, que creo que es algo bien, bien importante, mi estimado Martín. exactamente, Mario. Y bien lo dices. O sea, estas fotografías a mí me empezaron a enamorar precisamente por eso, porque pues ya vemos, no sé, en este caso, ¿no? Más de 100 fotografías de Eugene Harris que retratan esa vida cotidiana de Tepoztlán, en donde ya no es solamente, como tú dices, el paisaje o las iglesias o las casas o el centro del pueblo, sino ya la El gente espacio dentro, el público, espacio, ¿no? exacto. El Ya espacio es, público se... Claro. ajá. Y entrar a las casas, ¿no? Cómo la gente vive, qué toma, ves que vimos nada más una partecita de las fotografías, pero ves que son un montón, personas con, hay una cosa que usan para llevar, creo que frutas, ¿no? También, una cosa así como Ah, de sí, varitas, no sí, sí. sé, o sea, cosas así bien, bien Ajá. locas. Y a mí es mucho lo que me gusta de estas fotografías que dimos a conocer. Cada vez que encontraba un acervo de este tipo, pues era como un tesoro para mí porque yo no conozco los poblados, no, bueno, en muchos casos ya fui y ya vi, pero nunca voy a saber exactamente qué significan las fotografías porque no soy de allá. Cuando yo empecé todo este proyecto, obviamente empecé buscando fotografías de mi región, así San Martín Texmelucan, Puebla, Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo, pero de repente empecé a encontrar Tepoztlán, empecé a encontrar Chimalhuacán, Texcoco, Toluca, y entonces tuve que empezar a ir a los pueblos, Ciudad de México, tuve que conocer la Ciudad de México, tuve que ir a Milpa Alta, tuve que ir, no sé, a Mixcoac, ¿no? Al centro de Mixcoac, a Tlalpan, a Coyoacán, a los centros de los antiguos pueblos que ahora conforman la Ciudad de México. Y yo aprendí mucho de todo esto a través de las fotografías. Y sí, o sea, por ejemplo, ahorita me haces pensar, yo en lo que me estoy especializando es en Ula Apenes y su trabajo fotográfico en el lago de Texcoco. Pero sí, o sea, Ujú. en las de Chimalhuacán es exactamente lo mismo que me estabas platicando ahorita sobre el paisaje que ya está lleno de casas. O sea, en Chimalhuacán ya no hay lago y todo ya está lleno de casas. Y entonces ese es el impacto que producen estas fotografías de ver un Chimalhuacán con un lago y ahora un Chimalhuacán lleno de casas, de asfalto, de concreto, y cómo los espacios cambiaron, prácticas asociadas a los espacios desaparecieron, como por ejemplo en el caso de Chimalhuacán, pues todas las prácticas asociadas al lago, ya nada más son un recuerdo y forman parte del imaginario cultural histórico del municipio. Y ahora, como lo he puesto en mi página, pues sea un gobierno de un partido político, lo que tú quieras, usan la imagen, se apropian de ella y la empiezan a modificar de distintas maneras. Las ponen en las paredes, las pintan a lápiz, hacen acuarelas, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y es algo bien interesante lo que sucede con las imágenes y cómo la gente se apropia de esas imágenes, en distintos sentidos, ¿no? Ya sea para venderlas o ya sea como una parte de su pasado, ¿no? Y entonces, para continuar con esta charla, mi querido Mario, ahorita nos vas a platicar un poquito de estas de Robert Platt del 36 del Carnaval, que dices que fueron Es, también como que un parteaguas, y sí me acuerdo que hasta en un periódico de Morelos aparecieron las fotografías,
Afortunadamente, pues ahí dijeron Megistoría, Consultoría Antropológica. Nunca nos han entrevistado, mi querido Mario, nunca. Yo hago un llamado a los gobiernos a que se interesen por el trabajo que hace Megistoría para que nos inviten a sus exposiciones, a platicar de este trabajo, de los fotógrafos, porque he ido a una que otra y pues luego hablan de los fotógrafos, pero es bien interesante cómo descubres que hay hasta leyendas o historias paralelas del personaje. O sea, son las versiones que se crean en el mismo pueblo, ¿no? Que contrastan en muchos casos de manera muy significativa con los datos históricos que tenemos de ellos. Una de las cosas también que hemos visto. Ibas a comentar algo, Mario. Dime. Sí, sin duda, mira, fíjate que este grupo de fotografías del carnaval también fueron un boom, ¿no? Muy interesante, porque pasa la misma, ¿no? Pasa el mismo efecto de que no conocíamos mucho o no conocíamos nada de esa parte, ¿no? Lo poquito yo que he podido rescatar lo he proyectado las veces que yo he podido, y Ujú. tienes toda la razón, o sea, nadie te va a reconocer, ¿eh? Ojalá y nos escuchen si nos están viendo, ¿no? Los gobiernos, pero en estos asuntos tú sabes, mi estimado Martín, que la cuestión cultural siempre es desechada, o sea, nadie nos toma en cuenta hasta que andamos haciendo ruido nosotros mismos, ¿no? Sí, 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 Y sí. este grupo de fotografías realmente fue muy impresionante porque justamente son de un año muy particular, Ujú. que son de 1927, 1928, que política y socialmente hablando en Tepoztlán fue, digamos, un momento muy difícil para el pueblo, porque después de la revolución, en la reconstrucción del municipio, hubo muchas situaciones político, económico, culturales muy importantes, en donde en 1928, justo un año después de la visita de estos fotógrafos, Ajá. sucedió una balacera de muy lamentables consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, un poquito de esas consecuencias yo las comento en mi segundo libro, Sí. en una entrevista que tengo con una mujer que vivió precisamente estos movimientos o estas situaciones en donde justamente hubo una balacera y hubo muchas muertes, ¿no? Este, Desgraciadamente hubo muchas muertes de mujeres, de niños, porque quienes asistían a este evento en el centro, y supongo también que con esta cuestión de que sabían que iba a haber un problema, pues se limitaron también, ¿no? A asistir, pero Ey. fue un movimiento, fue un carnaval en 1928, Ujú. que son justo en esta época en donde se tomaron estas fotografías, y por eso creo que son muy, muy importantes estas fotos, porque nos dan contexto Ujú. precisamente de ese movimiento importante que hubo aquí en Tepoztlán. ¿Qué pasó en Tepoztlán en ese tiempo? Y lo consigna Oscar Lewis, Ajá. de que había dos grupos revolucionarios todavía, y todas estas fotos son de ese tiempo, ¿eh? Este, Hubo un grupo que pedía que se explotaran los bosques de Tepoztlán para la producción de carbón que abastecía la Ciudad de México. Sí. ¿Mm? Y había otro grupo que estaba en contra de eso. Entonces, pues estaban en disyuntiva y hubo esta balacera. Y justo en este contexto de estos carnavales, si le das avance a las fotos, Sí. son justo en ese año en donde se genera esta balacera y se genera una matazón impresionante de gente, ¿no? Que hoy no me atrevo yo a juzgar, no me atrevo a dar un punto de vista, simple y sencillamente el análisis social que hacemos de estas fotografías es de que precisamente había pues una necesidad
tanto de reconstruirse, ¿no? Socialmente, como de surgir de una masacre como fue en la Revolución, y una masacre pues no por los zapatistas, sino desgraciadamente por los gobiernos carrancistas que existieron después de la muerte de Emiliano Zapata, Sí, ¿no? pues imagínate nada más. Y todas estas fotos están en este contexto, si me ayudas, Martín, a darle Claro. causa, son precisamente contexto de esto que yo te estoy platicando, en donde podemos ver, ¿no? La presencia de niños, de jóvenes tepostecos, que ya identificamos a uno que otro por ahí. Órale, ¿en serio? Sí, ahorita, si quieres, pásale y ahorita te digo, Ajá. me ha de estar escuchando mi amigo Jorge Sánchez, pero fíjate, ¿no? Lo que era el carnaval de Tepoztlán en 1927, 1928, ¿no? Una cosa que era de efervescencia local. Ahí está, en esta foto, Ajá. el jovencito que está al fondo es Sí. se me va el nombre ahorita, de apellido Castillos, lo tenemos plenamente identificado, pero son fotos que nos hablan definitivamente pues de esa etapa. Ajá. Muy difícil para el pueblo de Tepoztlán. Si le das avanzar Claro. a la presentación, por favor. Sin embargo, no deja de haber esta parte pues festiva, ¿no? Que muy característica de los pueblos surianos, de la región suriana. Cuando hablo de la región suriana, estoy hablando de los pueblos del sur de la Ciudad de México, hoy, ¿no? De pueblo de Tepoztlán, de pueblos del Estado de México, incluso del Estado de Guerrero, porque el chinelo no es exclusivo ni de Tlayacapan ni de Tepoztlán. Eso es algo que les cuesta mucho trabajo a los amigos de Tlayacapan, pero hoy lo digo con toda la certeza científica de que esta danza, este brinco del chinelo, esta parte carnavalesca no corresponde exclusivamente a Morelos ni a Tepoztlán. O sea, surgió en varias partes, ¿no? Si le das Claro. avanzar, por favor, amigo. La cerveza ¿no? escudo, nunca había oído hablar de ella. Exacto. Fíjate que esta imagen la incluyo porque precisamente tenía que ver con una parte donde después se construyó la escuela primaria de Tepoztlán. Una vez que el sargento y se me va su nombramiento, Ángel Bocanegra, se fue a la Segunda Guerra Mundial y pidió una escuela para Tepoztlán, y quitan toda esta parte. Esta tienda, por ejemplo, se llamaba Huellitienda, que era una tienda grande donde se encontraba muchas cosas, donde el pueblo de Tepoztlán se abastecía, ¿no? Y estos son los detalles que yo te comparto, Martín, que son muy significativos para mi gente, y que para la gente que no es de Tepoztlán, pues bueno, son parte pues de una cultura, del análisis de una fotografía, ¿no? Si le damos a avanzar, mi estimado Martín, y son parte de esa parte, de esa festividad, que es muy importante para los tepoztecos. Y ahí vemos, ¿no? Muy claramente cómo ve, nada más date cuenta de cómo había muchas señoras, ¿no? Muchas señoras alrededor. ¿Por qué crees, Martín? Te pregunto, que había muchas señoras alrededor y no adentro. No, pues ni idea. ¿Por qué? Porque a la mujer se le tenía prohibido participar en estas situaciones. O sea, el festejo era masculino. No. ¿Me explico? El festejo era de fuerza, de poder, en donde la mujer no entraba, ¿no? En este concepto, lamentablemente, ¿no? Y que hoy en día hemos avanzado muchísimo en ese terreno, ¿no? O sea, en el terreno, yo no digo que es un discurso feminista, pero sí de inclusión, ¿no? Del papel de la mujer. Por eso te digo que cuando fue la balacera en 1927, por eso cayeron muchas mujeres,
¿no? Ujú, En esa balacera. Si le damos avance, mi claro, estimado amigo Martín, bueno, son parte de las actividades cotidianas, bueno, del carnaval, ¿no? sí, Específicamente. Avanza, si quieres, Martín. Vamos, que son fotos que nos retratan, ¿no? Ese Tepoztlán, que hoy en día es totalmente, pues, diferente. La cuestión no es de que Tepoztlán sea lo de antes, sí, no. Aquí la intención es de cómo a partir de esta experiencia que tenemos al contacto con estas fotografías hoy en día, podemos hacer una vida diferente. Yo creo ujú, que esa es la labor que tenemos muchos, no nada más en este pueblo, en todos los pueblos. A partir de este tipo de referencias históricas, ¿cómo podemos hacer hoy una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía es impresionante, es un escenario que hoy ya no existe, que podemos decir muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que lamentablemente por cuestiones de tiempo no me puedo meter más, ¿no? En esta cuestión, pero la parte revolucionaria nos la hemos saltado, ujú, pero ojalá me invites a hablar en otra ocasión para ampliar, ¿no? claro, La claro, Mario. información. Es un teatro campesino ahí mismo en la Plaza Cívica, hoy Mercado de Tepoztlán, muy importante, que fortaleció precisamente los vínculos y los lazos sociales Sí, entre los pueblos, barrios y colonias aquí del pueblo de Tepoztlán, que precisamente nos habla de esa vida íntima, ¿no? De los pueblos, ¿no? Si quieres darle avance, por favor. claro. Bueno, creo que ya regresamos un poquito, pero son parte pues de la misma historia. En el carnaval, avánzale si quieres, mi estimado Martín. Avánzale, avánzale. Ahí está. Yo, bueno, regrésate si quieres a la Ujú, anterior. ahí está. Yo aquí lo que quiero mencionar es, en esos años, la mayor participación en un carnaval era de los pueblos, barrios y colonias. Sí, Y aquí quiero destacar precisamente la participación comunitaria. Eso es algo que ya es un concepto que ya no se maneja. ujú, ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad individualizadora, ¿sí? Que nos hace ajenos unos a otros. Y aquí en Tepoztlán todavía prevalece ese poder comunitario. En los barrios, en las fiestas de los barrios todavía pagamos, no pagamos, cooperamos para la fiesta del barrio. sí, Hacemos cuatequitl, o sea, son cosas comunitarias que fortalecen esos vínculos que ya es cada vez más difícil, más difícil. Por eso Tepoztlán hoy en día es un pueblo en resistencia todavía. O sea, nos ganaron con la autopista, pero no nos ganaron, por ejemplo, con el club de golf, con otros proyectos sí. anteriores, y todavía prevalecen esos vínculos comunitarios muy, muy importantes, que yo creo que aquí es lo que yo tengo que resaltar, que esta fotografía habla precisamente de eso, de esa vinculación que tenemos unos con otros y de esa responsabilidad y compromiso que tenemos con nuestro barrio, que tenemos con nuestra territorialidad, que es Exacto. algo que precisamente todas estas fotografías nos fortalecen. Y creo que fue lo que más efecto tuvo, ¿no? Así es. Y fíjate que, pues aquí me viene a la mente la primera fotografía de el señor Conde. La publiqué hace un par de meses tal vez, ya con base en la Uh -huh, información que encontramos en las cartas de Ula Apenes. Y me uh pareció -huh. pertinente agregar el comentario que hace Apenes con respecto al señor Conde. Y es algo que me gustaría preguntarte ya que estamos en esta charla, porque también fue Sí, sí, algo sí. que causó mucho revuelo en Tepoztlán. Resulta que en esta publicación puse que Apenes habla del señor Conde, no que
trabajaba en la Ciudad de México, vivía en la Ciudad de México, pero regresaba al pueblo y así, ¿no? El caso es que Apenes dice, Ujú. pues es la luz de Tepoztlán y es quien va a traer el progreso al pueblo. Tiene el plan de construir la carretera que comunique la Ciudad de México con Tepoztlán. Y entonces Apenes hace su juicio. Y no solamente en Tepoztlán, también lo hace en Ixtapan de la Sal y en otros lugares. Él dice, lamentablemente, la carretera traerá el progreso y con él toda la miseria humana, ¿no? Y entonces ese discurso lo toman algunas páginas de Tepoztlán y entonces los tepostecos empiezan a reaccionar otra vez y dicen palabras proféticas. Y entonces todos empiezan a volcar hacia el problema del exceso de bares en Tepoztlán y de de venta de bebidas embriagantes. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que realmente la carretera terminó con ese encanto que estamos viendo en estas fotografías? Porque después Apenes en una carta ya posterior regresa a Tepoztlán cuando ya había carretera y entonces él dice, pues sí, ya hay un montón de gasolineras, ya llegas más rápido, pero ya llegó el turismo a Tepoztlán y Tepoztlán nunca volverá a ser lo mismo. ¿Tú qué piensas con respecto a ese punto? Ok. Mi estimado Martín, la carretera que gestionó don Jesús Conde Rodríguez terminó con una etapa de oscurantismo en Tepoztlán. Bien. Terminó con una etapa negra, oscura, en donde mis paisanos, mis abuelos, mis bisabuelos no tenían por dónde, Ujú. ¿sí? De hecho, la historia de don Jesús Conde Rodríguez nos habla de esa parte de cómo uno de sus hijos murió porque no había médico y que Ujú. lo tuvieron que trasladar hasta Cuernavaca en caballo y todo esto. Y mis paisanos tepostecos no me van a dejar mentir. La carretera terminó con esa etapa oscura de Tepoztlán. De hecho, hay una fotografía que yo he publicado, ¿sí? Donde hacen la inauguración en donde dice, bienvenidos, Tepoztlán, bienvenido al progreso, He ¿sí? visto esa foto. Y bueno, Y yo fíjate, quiero decirte que dime, adelante. la carretera, Martín, la carretera vino a beneficiar al 1000% a Tepoztlán. Pero las cosas evolucionan, Martín. Exacto, Las cosas se transforman y eso no somos responsables nosotros, exacto. ¿sí? O sea, lo que tenemos que cuidar hoy en día los tepostecos es precisamente esta parte que tú dices, ¿no? De no vender tierras porque se vino con Sí, ello una situación de tráfico ilegal de tierras comunales impresionantes, en la que no me quisiera meter mucho porque de aquí no quiero hablar de política, ok, ¿no? muy bien. Porque eso es meterse en cuestiones políticas. Sí, Sin embargo, la carretera sí representó un avance en el desarrollo y en el progreso de Tepoztlán, ¿sí? muy bien. Ujú. Aquí hay que acotar una cosa. Avance, desarrollo y progreso de quién, Martín. Es lo de siempre. Hoy te puedo preguntar lo mismo. Exacto. Progreso y desarrollo de quién, ¿sí? De quienes son los dueños del dinero. En Ujú. ese tiempo, quienes promovían esa parte, pues obviamente tenían que ver en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, el mayor impacto fue para todos los tepostecos, porque sí hubo un avance. De verdad, tengo miles de entrevistas en donde me Ujú. narran esta parte de cómo sufrieron sin una vía de comunicación Exacto. en Tepoztlán. Ajá. Y aquí Hoy fíjate en que día, yo, dime. sí, no, 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 dime, Martín. Aquí, mira, lo que yo veo en Apenes es lo siguiente. Tú ya lo mencionaste en los primeros minutos de esta charla. Apenes también está imbuido de todo este nacionalismo, ¿no? Postrevolucionario, la imagen del indio, ya sabes, ¿no? O sea, inclusive toda la comunidad escandinava, cuando hacían fiestas, eran fiestas a la mexicana.
se vestían de chinas poblanas, compraban zarapes en Texcoco, los ponían de adornos en las paredes, de alfombras, pintaban figuras de indios y todo esto, ¿no? O sea, tenemos que recordar todo ese contexto en el que Ápenes pues estuvo involucrado, los hallazgos de las zonas arqueológicas, le tocó ir a Tenayuca, le tocó ir a Malinalco, etcétera. Entonces, Ápenes, desde luego, desarrolló esa visión de pueblos indígenas que eran hermosos y que eran como que la continuación de los pueblos indígenas del pasado. Y por lo tanto, para él y para muchos de esa época era, hay que dejarlos tal y como están porque siguen siendo objetos de estudio y objetos de nuestra admiración porque son autóctonos, porque son originales, porque tienen prácticas que perviven de hace más de 500 años. Entonces yo lo que Porque he son los notado, pueblos inditos, ¿no? exactamente, Ujú. lo que yo he notado es que desde luego Apenes era un europeo, tiene muchas cuestiones también etnocéntricas y eurocéntricas, y yo percibo mucho esa idea, ¿no? De que para él la carretera y el progreso termina con esa visión idílica y romántica de los pueblos indios de la posrevolución que conservan muchas de sus tradiciones y cultura, lengua y etcétera. Pero exactamente como tú lo dices, ¿no? Porque él también lo dice. O sea, para llegar a Tepoztlán había que andar en bicicleta, había que andar en caballo, había que caminar, había que hacer un montón de cosas para llegar. Y por eso no llegaba el turismo. O sea, él también lo padeció, ¿no? Sin embargo, como tú bien dices, el otro lado, el que vivieron las personas de los pueblos, es precisamente eso, ¿no? Personas que fallecieron porque no había médico, porque no había manera en que llegaran los medicamentos. Esa también es una realidad que tú nos estás narrando desde dentro, que muchas veces, inclusive los que vemos estas fotografías, porque también lo vas a ver ahí en los comentarios de Facebook, siguen con esta idea de que estos pueblos eran lo mejor y que es una lástima que hayan cambiado tanto y que toda esta vestimenta se haya terminado, ¿no? Casi, casi es así como, hay nuestra herencia de los pueblos indios del pasado y los indios tienen que seguirse quedando indios y tienen que seguir vistiendo manta y tienen que seguirse comportando como los que vemos en estas fotografías porque así debe de ser. Y muchos no aceptan que también los pueblos se abren a los cambios, se abren a las comunicaciones, se abren a los avances tecnológicos y que siguen su propio camino, ¿no? Y como tú bien lo apuntas, ¿no? Ya es un trabajo de cada pueblo, de los habitantes, usar estas fotografías como un referente de un pasado rico que puede tal vez no recuperarse, pero sí revalorizarse y reutilizarse como un elemento que refuerza la identidad, que es algo que se está perdiendo en muchos pueblos porque, por ejemplo, en Chimalhuacán, que es lo que estudio, se lamenta mucho la intrusión de personas que llegaron de otros lugares, de la Ciudad de México tan solo, no sé, por ejemplo, de ahí de Tepito y todo eso, de Mm. Oaxaca, la conformación de Ciudad Neza, que pues todos los que llegaron de fuera fueron los que acabaron con nuestros pueblos. Pero a ciencia cierta, pues los pueblos ahí siguen, está el núcleo antiguo ahí sigue, y ahorita, por ejemplo, lo que yo estoy viendo en Chimalhuacán, sea por los colectivos independientes, sea por el gobierno, bien o mal, es que están buscando rescatar ese pasado a través de estas imágenes, de las costumbres que siguen vivas y de crear una nueva identidad a través de estas imágenes y de tantos otros elementos. Y yo considero, mi opinión, es que ese es el valor de estas imágenes y que tal vez sí pueda haber estos pensamientos como el de Ula Apenes, que la carretera vino a traer el desastre de estos pueblos, pero uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿van a ser siempre objetos de museo estos pueblos? ¿Los vamos a seguir viendo así en el siglo XXI? O sea, ya lo vemos, por ejemplo, en los pueblos indígenas que todavía tienen su lengua viva, como ya ellos van a la universidad, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, pues está esta universidad, ¿no? De estudios interculturales, en donde ya los indígenas están accediendo a la universidad, están estudiando sus lenguas, hacen maestrías en el CIESAS en lenguas indígenas. O sea,
también ya son partícipes, ¿no? Están entrando a la educación, están entrando a los espacios, o sea, no se puede detener eso. Los pueblos cambian, desde luego. Nosotros lamentamos, ¿no? Que toda esta arquitectura de las casas se haya perdido. San Martín, que es mi tierra, mi pueblo originario, ahí, bueno, original, perdón, de donde soy, pues hay muy pocas, te las puedo contar, creo que con las dos manos, un poquito más, casas que perviven de principios del siglo XX. Y las demás, pues se han tirado, ¿no? O sea, pero lo que queda es lo que pues, da valor, ¿no? Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos quedarnos estacionados en estas imágenes. Y fíjate, Martín, que la fotografía, digo, es un ejemplo más de este espíritu de reconstrucción nacionalista que fomentaron los gobiernos, porque Tepoztlán siempre fue objeto también de filmaciones Así en es. donde, en donde podemos abundar en el tema de esta eh, digamos, como característica, pues, del pueblo mexicano ranchero, campesino, ¿no? Pedro Infante, Jorge Sí, Negrete, principalmente ellos, ¿no? Grabando películas en ese sentido, ¿no? exacto. Nacionalista, ¿no? Que promovió, obviamente, el Estado. Con ese objetivo, pues, de reconstrucción nacional, ¿no? Los fotógrafos no fueron la excepción, no fueron la excepción. Yo veo en mi humilde análisis, Sí, viendo ya todo el trabajo de todos estos fotógrafos, va en ese sentido, ¿no? De rescatar esa parte, digamos, de la intimidad, pues, de un pueblo, pero enfocado precisamente a la reconstrucción nacionalista exacto. ¿no? O sea, de una sociedad que tiene identidad, que el mismo Estado secuestró en su momento, ¿no? En este caso, en el momento de la revolución, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Sí, pues como puedes ver, pues hay un montón de cosas para discutir sobre este material fotográfico y eso es lo rico, ¿no? Que nos están aportando nuevas miradas hacia el pasado de los pueblos y replantearnos también muchas cosas, ¿no? Y hacernos muchas preguntas. Y también, pues pensar en eso, ¿no? En que, por ejemplo, algo que está sucediendo con las fotografías de Horst Martin y, y lo que hizo, ¿no? En la Sierra de Santa Catarina, ¿no? O sea, el impacto de la fotografía de Ula Apenes desde el Cerro de la Estrella hacia la Sierra de Santa Catarina. O sea, cómo ahora las Sí, personas de Iztapalapa también están volteando a ver, o sea, la devastación del medio geográfico, de ver una toma de los años 30 con un Iztapalapa lleno de terreno, con unos que conos es una, volcánicos completos. que es Dime, una cosa impactantísima, ¿eh? O sea, yo ya vi esas fotos y dices, wow, ¿qué pasó aquí, no? exacto. Y entonces ya las personas voltean y ven eso y dicen, pues tenemos todavía tiempo de frenar, ¿no? Ya muchos empiezan a cuestionar, bueno, ¿y quiénes son los que tienen en su poder las mineras, ¿no? Que están acabando con esta sierra de Santa Catarina. ¿Qué De podemos Santa hacer Catarina, que es. para detener eso? O sea, empieza a detonar todo eso y entonces es impresionante ver cómo estas fotografías empiezan a hacer que las personas valoren eso, ¿no? Muchos se dicen, ah, es que en Iztapalapa no hay agua, ¿no? Pero bueno, si están acabando la sierra, pues no hay entonces pues, manera en que se absorba el líquido, ¿no? De manera natural. Entonces, estas fotografías también están teniendo ese poder, ¿no? De que la gente se empiece a cuestionar cosas, ¿no? Pues todos estaban ahí en Iztapalapa, veían pues los cerros, ¿no? Así los cerros. Y pues muchas veces ni siquiera sabían que eran volcanes monogenéticos. Y a raíz de lo del Popo, empezaron los periódicos, ah, ¿sabías cuántos volcanes hay en la Ciudad de México? Y entonces la gente empieza a quedarse así, ah, no manches, ¿a poco eran volcanes? Y entonces Con empiezan a el Teutli, comprender, ¿no? ¿no? Ajá. Con el Teutli Milpalta, por ejemplo, ¿no? O sea, Entonces empezamos a ver ese tipo de cosas
cómo la imagen está detonando ese cambio de ver, ¿no? El pasado de los pueblos, pero también su actualidad y su devenir. Y cómo se pueden frenar ciertas cosas que ya dábamos por sentadas, ¿no? No, pues el pueblo ya está amolado, la sierra ya está Ya sé. fastidiada, pero entonces Sí, sí, sí. empieza a ver todo eso. Estoy buscando las fotografías de Bodil Christensen para que ya podamos cerrar. Ah, es que estoy buscando en la página, con razón, es que ahí no las publiqué ahí. Pero, o sea, nos da para platicar todo eso y para meditarlo, ¿no? Meditarlo. ¿Qué pasa cuando tú le das a las personas de las poblaciones esta información, ¿no? O sea, muchas veces también se ha dicho, pues hay que promover la repatriación del material fotográfico, o sea, que las fotografías en físico vuelvan a los pueblos, ¿no? Y muchas personas creen que en efecto, ¿no? Están en el derecho de exigir que ese material regrese. Sin embargo, yo creo que con que ahora la imagen que ya está circulando de manera digital, tú puedes agarrar e imprimes estas fotografías, tiene inclusive más impacto que si las fotografías llegan en físico y las meten en una fototeca. O sea, yo, por ejemplo, esta cuestión de estos acervos es lo que a mí me impresiona, ¿no? Haberlos encontrado, la disposición de estas instituciones extranjeras por compartir el material en una resolución aceptable y algunos puedes consultarla hasta en alta resolución. En O sea, alta resolución, que eso me era lo que me parece, preocupaba, ¿no? porque pues tú has visto lo que sucede, ¿no? Pero imagínate cómo estas instituciones quisieron compartir este material y gracias a que quisieron compartir este material, pues es que ahora lo tenemos, ¿no? Y podemos ver todas estas cosas. Déjame, estoy buscando aquí, me fui a los Y es, álbumes porque Kors Martin, ujú, por ahí si ves Bodil Christensen, me avisas. Iztapalapa, calles, México, ¿dónde tengo esas fotos? Es que si me voy al acervo directamente, no las podemos ir pasando, sino que hay que abrir, cerrar. Ay, ¿dónde dejé esas? Helga Larsen, Malinalco. ¿Dónde dejé esas fotos de Bodil? Ya casi. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves ahora, toda esta cuestión? espera. No, pues para mí es muy importante, digo, yo te compartí también otra presentación donde precisamente hago esa parte, ¿no? Como histórica del rescate fotográfico, en ese sentido de cómo hoy resignificamos, pues, ¿no? Cómo le damos sentido nuevo a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Exacto. Alguien ahorita en el chat me preguntaba que dónde puede consultar esos acervos porque le interesa ubicar material de su poblado. Si ustedes entran a la página o a mi perfil, pueden ir a lo de fotos, buscan en álbumes y ahí van a encontrar los distintos álbumes que hemos compartido y ahí están los vínculos a los acervos. Entonces es una manera en la que pueden acercarse a las cosas o inscríbanse a mi taller de búsqueda de acervos fotográficos, ¿verdad? Aquí Eso. está, mira. Yo ya me escribí, ¿eh? Yo Vientos, ya me vientos. escribí, ¿eh? Muy bien, Mario. Ya di con esta Ujú. colección. Mira, Bodil Ahí Christensen está. en Tepoztlán del 35 y del 36, mira nada más. O sea, esta colección de Bodil Christensen, eh, Te pues escucho. yo ya trataré en algún momento de dar una plática de los avances que hemos tenido con respecto a lo que sabemos, ¿no? De Bodil Christensen. Es uno de los personajes también bien interesantes de las que hasta el momento no he encontrado un acervo documental así grandote, ¿no? Como el de Ulla Apenes. Sin embargo, Apenes en sus cartas, pues nos ha dado ya datos, ¿no? En las publicaciones de Etnos hay ahí una mención que Helga Larsen tenía un diario, porque hay una publicación que hace esta revista sueca de una narración que hace no, la hermana Helga Larsen allá en Yucatán cuando anduvo trabajando de secretaria para el señor Silvanus Morley, ¿no? Entonces,
se menciona ese diario. Entonces, así como hemos encontrado las cartas de Apenes y tantas otras cosas que sabemos que existen, es probable que por ahí haya también libretas de Bodil Christensen, ese diario de Helga Larsen, las cartas que escribió Christensen a Apenes, las que escribió a los trabajadores del Museo Etnográfico de Estocolmo. Entonces ya después va a ser otra chamba a ver qué podemos encontrar de ella, porque también tiene un material así bien fascinante, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver estas fotografías y, y, y sí, ya por ejemplo, si uno compara las de Bodil con las de Apenes, sí vamos a ver ciertos elementos que se parecen, pero también que contrastan, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar de estas fotografías, mi querido Mario? Bodil Christensen. Bueno, igual, o sea, son fotografías que obviamente tuvieron un impacto impresionante porque ya no conocimos esto, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate, por ejemplo, estas fotografías, ¿no? De la vida interior del pueblo, donde ves a la gente en su vestimenta, en una actividad cotidiana. Uno, al menos en mí, y yo creo que más de 2 paisanos míos pensaron, ¿qué pasó ahí? ¿O qué hacían? Yo creo que esa es la magia de la fotografía, mi estimado Martín, Sí. que nos lleva precisamente a viajar en esos términos, ¿no? A ver, dale, si hay otra. A ver, fíjense, son las almenas arriba, este es en mi barrio de las Hormigas, el barrio de la Santísima, en el pleno centro de Tepoztlán, que hoy en día es una cosa totalmente asquerosa, llena de turismo arrasante, horrible, ¿no? Pero todas estas fotografías hablan precisamente de cómo querían mostrar pues esta belleza natural, ¿no? De Tepoztlán. Por ejemplo, fíjate, esta es una foto icónica del bautisterio teposteco. Aquí nos dice la historia oral de nuestros abuelos que fue bautizado el rey Tepuzteca en tiempos de la conquista. Por eso se erigió este monumento y todavía existe, tal cual. Órale, mira. Nada más que el lugar está totalmente diferente. De ahí, de aquí, de este espacio, se desprenden muchas cuestiones tradicionales, culturales. Sin embargo, yo lo que quiero resaltar de aquí es que, por ejemplo, desde aquí vienen unos veneros de agua bien importantes para el pueblo, que dependen mucha gente de eso. ¿Qué es lo que te digo? El sentido de la comunitariedad se está perdiendo. Hoy en día tú preocúpate por lo tuyo. Sí. Los demás no interesan, ¿no? Y en Tepoztlán todavía prevalece pues esa parte. Y te lo digo ¿por qué? Porque todo esto, tú ves al fondo de la fotografía una tubería. Así es. Esa tubería se hizo precisamente en Coatequitl para entubar el agua de los manantiales que surgen de ahí, de Axixtla. Axixtla significa el ombligo donde nace el agua, porque precisamente ahí hay muchos veneros, ¿no? Y ese tubo moderno nos habla precisamente de ese sentido de comunitariedad, ¿sí? De donde se tenía que hacer algo común al pueblo, que es una cuestión que sigue hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, el trabajo de las milpas, las siembras, ¿no? De las milpas del Santo, en 3 barrios aquí de Tepoztlán, donde todo el mundo da su trabajo de manera gratuita para el beneficio de la iglesia. Es un trabajo gratis, pues, comunitario. Y esta es la importancia de estas fotos, o sea, que nos hablan, además, obviamente, ¿no? De la rememoración del espacio, de lo que vemos, pero nos hablan de ese sentido, pues, ¿no? Del unos con otros. Eso es algo de verdad, mi estimado Martín, bien, bien complejo hoy en día. Unos por otros. Hoy es uno por uno.
¿no? Sí, Y exacto. este grupo de fotos va en ese sentido. Mira, estos hablan pues obviamente del paisajismo, ¿no? Que fueron característicos de esa época, que, insisto, don Jesús Conde Rodríguez fue un promotor principal de de toda esta situación, porque creía en su pueblo, porque Exacto. veía en su pueblo una cosa hermosa, impresionante, que valía la pena que los demás conocieran, ¿no? Yo tengo en mi poder el libro que te digo que escribió Tepoztlán, Ujú. Promisión del futuro, porque este hombre, como bien decía, ¿no? Las cartas de Ola Ápenes, o de quién, de que trabajaba en la Ciudad de México, pero un oriundo de Tepoztlán, que sabía que Tepoztlán tenía mucha cosa para dar. Hoy en día, si viviera don Jesús Conde Rodríguez, ya se hubiera vuelto a morir, porque el turismo es una cosa realmente compleja y Sí, difícil, ¿no? sí, Pero desde entonces ya trabajaba esta parte, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, nos habla de lo que era pues el pueblo, la cabecera municipal. Porque Tepoztlán no nada más es la cabecera municipal, son 8 pueblos: Santa Catarina, San Juan, Santo Domingo Cotitlán, Santiago Tepetlapa, pero siempre, pues desgraciadamente, los intelectuales llegaban aquí, sí, ¿no? Ya te mencionaba yo a Oscar Lewis, a Robert Redfield, llegaban aquí a esta parte, ¿no? Mucha gente de las comunidades me reclama que por qué no publico fotos de las comunidades. ujú, Es que no las hay, Martín, no las hay. ¿Por qué? Porque todos los fotógrafos llegaban aquí, sí, se concentraban aquí, ¿no? Y ahí pues yo no tengo la culpa de nada en ese pues sí. sentido, ¿no? O sea, yo ahí recupero lo que se tiene, ¿no? No hay fotos de Santa Catarina, no hay fotos de Amatlán, no hay fotos de Santiago Tepetlapa, no hay, ¿no? Entonces, este grupo de fotografías que tú me estás mostrando, pues hablan también de esa parte, ¿no? Pintoresca, ¿no? Sí, Del pueblo de Tepoztlán, que promueven precisamente, vengan a conocer. Lamentablemente, pues hay una falta, pues, de perspectiva hoy en el turismo, de que el turismo se tiene que adaptar a las condiciones del pueblo en el que vivimos. Hoy en día estamos sí, muy molestos porque el turismo avasalla nuestro tiempo, nuestro espacio de descanso, de esparcimiento, que somos un pueblo trabajador, o sea, todos sí, trabajamos. Y llega principalmente gente de la Ciudad de México, de Cuernavaca, y piensan que pues aquí pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y lamentablemente pues así se ha permitido, pues, sí. ¿no? Y es una cosa diferente, y yo desde este espacio les pido por favor que respeten la naturaleza de nuestro pueblo. Somos un pueblo sumamente religioso, popular, que tiene sus tiempos, que tiene sus momentos, y que no porque estemos cerca de la Ciudad de México somos el patio trasero, pues, ¿no? Exacto, exacto, Así exacto. es, mi estimado. Fíjate que esta fotografía apenas la estaba yo revisando ahí en el Facebook y tiene un comentario bien, bien simpático, ¿no? Hay una persona que Ajá. posteó, mira, le etiqueta a otro, los primeros tepostizos de nuestra historia, ¿no? Alusión a esos extranjeros que llegaron a radicar a Tepoztlán y a comprar tierras, ¿no? Y eso Mira, que me comentabas. Martín, en ese sentido, hay mucho que discutir. El doctor Antonio García de León Ujú, nos dio una conferencia de cómo desde la conquista llegaron italianos, florentinos, africanos aquí a Tepoztlán. exacto, O sea, no es nuevo esto. exacto, Tampoco tenemos que ser radicales. Tenemos que comprender el fenómeno de la manera más objetiva. Yo he sido muy radical en ese sentido, Martín, sí, ¿eh? Yo me acuso de ser muy radical. Sin embargo, he comprendido, sí, que somos una sociedad multidiversa, exacto. multicultural.
y no es de ahorita, y tenemos que comprender ese hecho, porque si no, entonces vamos a caer en un caos impresionante, ¿no? Lo que yo sí creo es que tenemos que, de cierta manera, pues, a través de este análisis, Sí, de entender que la ubicación geográfica del pueblo ha sido así. O sea, se nutre de otras culturas, de otras visiones, y no es de ahorita. No, no somos culpables de eso. O sea, desde el punto de vista prehispánico, venían de Guatemala, venían de El Salvador, venían de Centroamérica a dejar ofrendas al rey Tepozteca, de aquí a la pirámide del Teposteco. exacto. O sea, nada más imagínate, o sea, somos un pueblo que ha tenido influencia de muchas culturas, ¿no? De muchas culturas, y no somos la excepción. Hoy en día no somos la excepción. Pero lo que no es, y yo en lo personal me niego a que seamos el patio trasero Exacto. de la Ciudad de México o de Cuernavaca. O sea, tienen que respetar el lugar en donde estamos porque es un lugar sagrado. Muy bien, Mario. En efecto, ¿no? O sea, a mí lo que me ha gustado mucho de haber organizado estas charlas, porque originalmente yo empecé compartiendo los acervos y hablando sobre los vínculos y sobre el autor y lo que se veía a grandes rasgos en las, bueno, más que lo que se veía, el contexto Ujú. del que se hizo la foto y por qué, ¿no? Ah, que fueron de la expedición sueca, que este cuate publicó tal libro y las fotografías vienen insertas ahí, etcétera. Sin embargo, un día sí me empecé a preguntar qué es lo que dicen las personas al ver este material, más allá de los comentarios que están en el Facebook, ¿no? Entonces empecé primero fue con mi amigo Nain Alejandro, historiador de Iztapalapa, fue la primera charla que tuvimos precisamente sobre las fotografías de Ulápenes desde el Cerro de la Estrella, y yo estaba interesado en esta perspectiva de personas desde dentro que nos cuenten qué les evocan estas fotografías y sale precisamente todo esto, ¿no? Los problemas actuales, las percepciones actuales con respecto al pasado y obviamente estas charlas se vuelven eso, una ventana para que las personas que están interesadas en este material no solamente sepan sobre la colección, sino también qué es lo que ustedes, cronistas, historiadores, fotógrafos, maestros, cualquier persona que quiera platicar de las fotos con nosotros, tienen que decir sobre el material, el impacto que ha causado en el poblado y lo que les despierta, ¿no? Todo esto que nos dices es fundamental porque obviamente ustedes como poblado tienen derecho a exigir ese respeto, ¿no? Y también desde dentro, como tú lo has hecho, Mario, con todo tu trabajo, los libros que has publicado, las conferencias que das, este llamado, ¿no? A revalorar el pasado y todo esto, o sea, desde dentro también hacerlo. O sea, somos esto y tenemos una identidad, tenemos un pasado, merecemos respeto y no ser el patio trasero como tú lo has mencionado, ¿no? Así es, Martín. Fíjate que algo que considero pues muy, muy importante, precisamente a través de mirar estas, o de este ejercicio, ¿no? De mirar estas fotografías es precisamente ¿qué hago hoy aquí? ¿Qué hago yo como parte de esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, estas fotografías que estás pasando, ¿no? O sea, Ujú. son parte de una festividad colectiva que se sigue viendo hoy en día, se sigue viendo y se sigue sintiendo de la misma forma en ese sentido comunitario que yo te platico. Exacto. Eso es algo que no voy a dejar de insistir. El sentido comunitario de las cosas hoy está trastocado al máximo, está perdiéndose y este grupo de imágenes, por ejemplo, fíjate esta foto, es una foto del Teponaztle. Tiene una historia, Martín, que de verdad nos podría llevar días de días de discusión, porque es un instrumento prehispánico que actualmente está en mi barrio, está aquí en la esquina de mi casa y que tiene una historia, no, impresionante.
que no tiene cualquier persona acceso a él, por ejemplo. Para tocarlo necesita ser nativo, por ejemplo, ¿no? Del barrio. Las mujeres no pueden tocar el teponaztle, nada más ve eso, o sea, son cuestiones que yo no las creé, o sea, sino así viene la tradición, Sí, ¿no? Oral, y es un artefacto de verdad muy valioso para el barrio de la Santísima y que todo el pueblo de Tepoztlán lo sabe. Todo el pueblo de Tepoztlán lo sabe. Y estas fotos así las miramos, a lo mejor a la gente de fuera dices, pues X, ¿no? sí, Pero hoy yo estoy poniendo este contexto, o sea, es un instrumento prehispánico muy valioso, valiosísimo para nosotros los tepostecos, que sigue estando vigente, que está vigente en los momentos más difíciles del pueblo, en los momentos de religiosidad, en los momentos de festividad, está ahí, ¿no? sí, Por eso estas fotos son bien importantes, porque sabemos que no es lo de hoy, o sea, no porque me tocó vivir a mí, sino ya viene desde atrás, ujú, ya viene desde atrás, ¿no? Y es ahí en donde surge precisamente el respeto, surge incluso, fíjate bien, Martín, la veneración, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Por esos momentos muy, muy importantes, ¿no? Ese es el campanario del barrio de la Santísima, por ejemplo, ¿no? ujú. Que nos hablan precisamente de esa religiosidad popular que tiene que ver mucho con este sentido comunitario, ¿sí? Lo comunitario, Martín, de verdad es algo que muy pocos se van a poder explicar. En la fiesta del barrio tenemos que dar cooperación para las flores, Sí, cooperación para la banda de música, cooperación para la cuetería, cooperación para muchas cosas y es parte de nuestra vida comunitaria. Que gente que ha llegado aquí no quiere ya participar en eso. Se exacto. enoja la gente cuando tocan las campanas, se enoja la gente de fuera porque se echen cohetes, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que está, pues desgraciadamente, fuera del alcance de nosotros y que es parte de esta modernidad que nos está tocando vivir, ¿no? Exactamente, Mario. Pues mencionas cosas bien, bien valiosas para el material, porque pues nos haces ver esta realidad que está detrás de estas fotografías, unas fotografías que pues ya están muy lejanas a nosotros en tiempo, más Claro. nos están vinculando, ¿no? Con todas estas cuestiones del presente, ¿no? Los problemas de los pueblos, pero también, como dices, el valor de la comunidad y tantas otras cosas, ¿no? O sea, yo sigo fascinado con todo esto que nos dan estas fotografías, nada más en estas charlas que estamos teniendo. Ahora imagínate cuando pues ya podamos pues, hacer investigación más extensiva, ¿no? Sobre mucho del material, ¿no? Ahorita, gracias a que pues estamos en esta cuestión de la maestría, pues a nosotros nos está permitiendo poder llevar a cabo el estudio de una de las colecciones que hemos compartido, que es la de Ula Apenes. Y nada más de esa, imagínate todo lo que hemos desenterrado en las publicaciones, las cartas que dan en noruego, la traducción que se tuvo que hacer, y cómo nada más un personaje que estuvo un poco más de 10 años en México, estuvo vinculado con tantos personajes tan importantes, no solamente para la historia de la arqueología y la antropología en la Ciudad de México como Alfonso Caso, ¿no? Sino personajes de gran relevancia como el señor Jesús Conde en Tepoztlán y otros tantos que menciona en distintas partes, como los yaquis que estuvieron acuartelados en Tlaxcala, que precisamente el Museo Etnográfico de Estocolmo, gracias a la gestión de la doctora Adriana Muñoz, en compañía con la difunta historiadora Raquel Padilla Ramos, o sea, ellas empezaron a promover la repatriación de los objetos yaquis que habían adquirido estos miembros de la expedición sueca, ¿no? Justa Montel, Sigvaline, allá en la década de los años 30. Ya finalmente se completaron todas las gestiones y el Museo Etnográfico de Estocolmo accedió a devolver los instrumentos
a los yaquis. Imagínate, o sea, casi 100 años, casi 100 años después se está completando esto. Entonces, estamos viendo cómo hay detalles en este material fotográfico que no conocíamos, que nos está detonando nuevos temas de investigación. Y cómo este personaje, tan solo Ulla Apenes, estuvo vinculado con tantos otros personajes que ya ahora podemos hablar de su vínculo con el señor Conde, de su vínculo con el doctor Atl, de su vínculo con Alfonso Caso, de su vínculo inclusive con Hugo Breme, ¿no? O sea, y tantos otros que pues no aparecen en las cartas, pero que sabemos que tuvo trato con ellos y que ahí está, ¿no? Entonces, pues mi estimado Mario, Estimado Martín, viene, la historia es un proceso inacabado. exacto. Seguimos hurgando muchísimas cosas. Digo, bueno, hoy no fue el tema, pero por ejemplo, en el caso de la cuestión revolucionaria tenemos muchas cosas Así que es. platicar. Esperemos que tengamos oportunidad de poderlo platicar contigo también. Pero la historia es así, Martín, y estoy a las órdenes para que en lo que yo pueda apoyarte. Ya leí todas las cartas y todo eso. Digo, no quise mencionar, no quise ahondar pues en mayor cosa en ese sentido. El asunto era resaltar esta parte de cómo hay un salto cualitativo importante entre el paisajismo y la vida íntima de un pueblo. Exacto, exacto. Llegar a la vida íntima de un pueblo es algo muy importante que en esos años no me lo imagino. Si hoy es bien difícil, ¿no? En esos años, Imagínate. muy muy complejo, porque además somos parte de una sociedad muy cerrada, Martín, muy cerrada en cuestión de tradiciones. Y pues bueno, ojalá en el futuro tengamos oportunidad de poder presentarle a los amigos que nos están viendo, que nos están fotográfico que he hecho de Tepoztlán, porque ahí tengo muchísimas cosas muy interesantes que voy precisamente del paisajismo a la vida íntima de un pueblo, como Así es es. mi pueblo Tepoztlán. Muy bien, Mario. Pues vamos a esta parte en la que voy a mencionar a las personas que me aparecen que se conectaron, algunos comentarios que hay por Sí, sí, aquí y algunas preguntas ahí que habría que resolver, ¿no? Entonces, primeramente, pues damos las claro, gracias claro. a Mariana Jiménez Ávila de Chimalhuacán, que se conectó y nos escuchó. Oscar Pino Celis dice: saludos, profesor Armando Josué López Benítez, desde Tlaltizapán de Morelos. Mariana Jiménez nos dice: Tepoztlán tiene el privilegio de contar con invaluables y antiguos archivos fotográficos. Adria Flores nos dice: qué interesante. Rob Alier nos dice: saludos. La maestra Rebeca Mirales nos dice: un gran privilegio contar con más de un siglo de fotografías, ya que es parte de la historia de Tepoztlán. A través de ella se distinguen las épocas y sus tradiciones. El maestro historiador Naín Alejandro: fabuloso identificar a los personajes que aparecen en las fotos. Esto le da vida a las fotografías. Exactamente. También Esther Méndez de Ortega de Huejotzingo nos estuvo viendo. Juan Pablo Jiménez de la Ciudad de México: qué gran trabajo. Gracias por la demostración. Ramón García: intento hacer un trabajo similar sobre mi pueblo, aunque dudo haya muchas imágenes sobre él. Les agradecería si me hicieran el favor de comentar cuáles son los acervos fotográficos que consultaron para el rescate de las imágenes que nos mostraron. Elías Navarrete Ortiz nos está viendo. Juan Pablo Jiménez, ya lo mencionamos. Armando Josué López Benítez lo está viendo. Arturo de Mesa también estuvo conectado. Manuel Ríos, García Lara Feliciano: saludos amigos tepostecos que aman su cultura. Manuel Ríos: saludos a los ponentes. La carretera en sí no fue ni buena ni mala. El problema fue el cambio que se dio en la gente local, así como en los visitantes y residentes. García Lara Feliciano: así, mi estimado Manuel Ríos, ya no podemos ir a la cabecera por gentrificación. Maciel Sánchez: qué deleite histórico. Gracias por compartirnos. Saludos. Lisset Guadalupe Guiarte también se conectó. García Lara Feliciano también nos dice: para ambos, a mí me gusta la naturaleza e identificar árboles, existen fotografías.
Rebeca también nos dice, vi un marcador de pelota en una fotografía. ¿Aún se conserva? Sí, sí está en el Museo Carlos Pellicer, de aquí de Tepoztlán. Ah, ese sí lo he Los visitado. Ujú. rescató, los rescató precisamente Carlos Pellicer, y ahí están todavía, sí. Muchas gracias, Mario. Manuel Ríos nos dice, un ejemplo similar a lo ocurrido en los conos volcánicos de la Sierra de Santa Catarina se replica en Tepoztlán en lo que conocemos como el tiradero de basura o la mina y la loma de Huilotepec, que hace años ya había comenzado a ser explotada como mina de Tezontle y al parecer recientemente se ha extraído material para la ampliación de la autopista. ¿Cómo ves? Nada más cierto que eso. Armando Josué López Benítez, excelente charla, muchas felicitaciones a ambos. Ramón García, de favor, me dice cuál es el link para anotarme a su curso de búsqueda de acervos. Sí, muy bien, en la página compartimos el cartel. Ramón, de todas maneras, aquí con tu nombre te voy a ubicar, ya que apareces en los comentarios y te voy a mandar el cartel. Y ya cualquier duda, pues ya nos escribimos, no te preocupes. Agustín Romero también se conectó. Naín, ya lo mencionamos. Muchas gracias, Naín, por estar con nosotros. Huicayotl, Músicos Unidos Tepoztlán, fabuloso, gracias por compartir. Daniel Salvador Vázquez Conde, felicidades a Mario, un gozo escucharlo, como siempre, saludos. Mi estimado Daniel, pues siempre me acuerdo de ti por tu tesis de los dieguinos, que te escribí en algún momento y me la enviaste, muchas gracias. Y un estudio muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos pendiente también algunas pláticas. Y Salvador Gómez Medina, fabulosa presentación. Pues son los comentarios que tenemos aquí, mi estimado Mario, las personas que se conectaron. Entonces, pues no nos queda más que agradecer a quienes estuvieron presentes. Yo te agradezco muy encarecidamente, Mario, que hayas aceptado esta invitación con los problemas de que llegan los apagones, la tormenta en Tepoztlán, y que gracias a estos medios digitales podamos conectarnos en una charla con un denominador común que son estas fotografías. Estas fotografías que para Mejistoría ha sido un verdadero deleite compartir, acercar a los pueblos, que esa fue siempre la finalidad, y que personas como tú, que tienen todo este conocimiento, este bagaje, este amor por la comunidad, pues acepten, ¿no? Platicarnos un poquito del material y que nos puedan dar su perspectiva, ¿no? De qué son estas fotografías, de qué significan ahora para la comunidad. También quiero dar un saludo aprovechando para el cronista de San Salvador el Verde, que también fue nuestro invitado en una de las charlas, Maximino Pérez Aguilar, que también, o sea, déjame decirte, Mario, que él también tiene sentimientos encontrados con respecto al material fotográfico de Aubrey Williams, porque él está también en esta lucha de ver que a pesar del valor, ¿no? Documental de estas fotografías, de que no se tenían fotografías de esa época, de ese San Salvador, así tan íntimas como estas que retratan a las personas, las procesiones, las fiestas, las ferias, los campos, los niños jugando, estos extranjeros que vinieron de la American Service Committee a prestar su servicio comunitario ahí. O sea, él tiene todavía ese sinsabor de que muchas personas de San Salvador no se interesan por este pasado, ¿no? Del poblado. Y pues es una lástima, pero ya poco a poco las personas van viendo el material a través de las publicaciones, lo que hace el señor Don Max. Entonces, pues ahí va la chamba. Se siguen resignificando y pues siempre va a haber personas amantes de estas imágenes y de la historia, ¿no? Y como dijimos hace rato, la historia es un libro que no se termina de escribir. Para mí, estimado Martín, es un honor, un privilegio haber estado contigo, haber estado con todos los compañeros que nos están mirando, escuchando. Les mando un abrazo muy fuerte a mis paisanos, a todos, y de verdad reitero mi apoyo para tu trabajo. Te felicito, es un trabajo de verdad honorable porque yo sé lo que ha significado para ti. En esto andamos y no tenemos ninguna retribución de ningún modo más que el apoyo de nuestros amigos. Así es, Mario. Pues le damos la despedida a Mario. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta noche.